pues sin más dilación, creo que es el momento de dejarle hablar a él y que nos cuente un poco sobre él. Bueno, gracias a todos por haber venido esta tarde, gracias a la organización por brindarme la oportunidad de presentar este tríptico, que son 3 volúmenes. Este que veis aquí es el más rollizo, nosotros no son tan farragosos, y lo que se pretende pues es acotar un poco lo que fue la contracultura, que es como la palabra surrealista, ¿no? O psicodélico, que todos la aplicamos con un ad libitum de manga muy ancha y rara vez coincide con aquello que intentamos utilizar para definirlo, ¿no? La contracultura quizás tendríamos que, si me permitís, hacer un poco de introducción. Si queréis interrumpir y preguntar o discutir o criticar, que se sienta libre cada uno, ¿eh? Yo aquí no quiero sentar cátedra. Nos retrotraemos un poco a las 2 guerras mundiales, 2 conflictos calculados, organizados, premeditados y tolerados para cambiar el orden social y el orden económico, y sobre todo para neutralizar un poco los movimientos obreros y la organización obrera. Entre esas 2 guerras hay una crisis económica que nos recuerda muy mucho la que nos iban vendiendo desde hace, ya ni me acuerdo, porque en el año 73 yo recuerdo que ya fue la primera gran crisis del petróleo que se dijo, y desde entonces no nos hemos bajado de ese carrusel, ¿no? Esas 2 guerras mundiales dejan un panorama absolutamente pasado por rodillo, llano, donde reedificar la vida otra vez, ¿no? Bajo unos presupuestos que todos ya sabemos cuáles son, porque estamos pagando las consecuencias ahora. Ese replanteamiento económico de cara a una vida basada en la celebración del consumo, que se empieza a extender después de la Guerra Mundial. Hay un ensayo de organizar países. Francia es uno de los más beneficiados, donde recibe grandes ayudas económicas de Estados Unidos, y de algún modo se empieza a aplicar en Europa allí esa sociedad capitalista que todos conocemos actualmente, tal como Estados Unidos la tenía diseñada. Inglaterra es un país demasiado arcaico en aquellos momentos. Francia les conviene mucho más. En Francia empieza a introducirse el pago a crédito, los electrodomésticos, una serie de cambios tecnológicos y económicos pues importante para lo que se pretendía, ¿no? Que era revitalizar un comercio casi cotidiano, el comercio de la vida, ¿no? En vez de la experiencia de la vida, pues tenemos el comercio de la vida. Todo eso trae consigo un nuevo planteamiento, entre los muchos nuevos planteamientos que trae, que es de la modernidad. En los años 40 ya están los Beat, la generación Beat, las filosofías orientales empiezan ya a introducirse como una telaraña por Estados Unidos y por Europa, aunque ya viene de los años 30. Todo esto. Se crea una nueva mitología, sí. Una cosa, igual si hablas un poco más separado del micro, es que soy un... ¿Me veis bien así? Sí. Vale, es que yo ni me oigo, pero bueno. Esa me has hecho perder el hilo. Es que no te estaba explicando. Vale, por supuesto. Sí, ese nuevo concepto de modernidad que en los años 50 ya empieza pues, la nueva psiquiatría, la nueva música electrónica, etcétera, etcétera. En los años 70 ya es la explosión de eso, donde la palabra nuevo aparece en muchísimos contextos. Nuevo cine, nueva literatura, nueva plástica, nueva pintura. Esa nueva modernidad que es absolutamente rompe con toda la que habíamos, la modernidad que se conocía hasta entonces, las vanguardias que se conocían hasta entonces. Tiene sobre todo un gran caballo de batalla, que es la cultura pop. Nunca había existido una cultura exclusivamente pensada, desarrollada para la juventud. Bien es cierto que la juventud nunca había tenido el poder económico que empieza a adquirir después de la Segunda Guerra Mundial, ni había gozado de un estatus demográfico tan expansivo como es el que se sucede en Estados Unidos, que es un país que no sufre en sus carnes esa despoblación tan bárbara que significan las 2 continentes mundiales, ¿no? Dentro de esa cultura pop y de esa juventud también confluyen otros factores como son las universidades.
por primera vez se empieza a convertir en un negocio, si es que no lo había sido siempre, igual ya lo era entonces, ¿no? Pero desde luego no de una forma tan organizada como empieza a suceder en Estados Unidos, donde los años 50 y 60 se reproducen como esporas. Las universidades, hasta el extremo de que empieza a caer uno de sus grandes vetos en las universidades estadounidenses, si uno es judío no puede matricularse. En los años 60 eso empieza a cambiar, de la misma manera que la población negra y afroamericana, como preferamos, empieza a ser admitida también, se crean, ya hacía tiempo que había universidades exclusivamente para la raza negra, pero en ese momento también se empieza a incluir. Muchos filósofos emigrados de Alemania o introducidos en la operación Paperclip, que consistía en, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, traer a todas las eminencias alemanas del régimen nazi y adaptarlas más o menos camufladamente al nuevo orden y a la nueva democracia. Todo eso empieza a crear un magma, un caldo de cultivo que en los primeros años 60 se dispara. Si nos fijamos en cualquier filmación de cualquier documental, el cambio que hay del 1958-59 al 60-61 es drástico. Solamente la estética cambia muchísimo. Cambian muchas otras cosas, por supuesto, casi todas ellas devengadas de la economía y del hecho de la producción y la reproducibilidad tanto del arte como del objeto cotidiano, y sobre todo de unos precios asequibles a una juventud que, si bien es cierto que tiene un poder adquisitivo, también lo es que no es un poder tremendo, ¿no? Pero no olvidemos que en Estados Unidos hay ayudas económicas para los jóvenes, hay cupones de comida, hay una serie de factores que aquí en España nos suenan increíblemente inauditos, ¿no? Pero en aquellos momentos las hay, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Todo eso permite que el fermento juvenil y esa teórica revolución o rebelión que se empieza a fomentar en los años 50 con el rock and roll, que es un preaviso, empiece a forjar una mitología. Uno de sus exponentes básicos es Marlon Brando, el salvaje, y luego toda la supuesta corrupción moral que trae consigo el rock and roll, lo cual es absolutamente falso. Rock and roll es una música celebratoria de ese consumo del que hablábamos antes, y toda la gente que se dedica a ello, que son gente, por lo general, hasta que llega Elvis, mayores de 30 años, lo único que pretenden es pues, tener un Cadillac como los demás, ¿no? Y tener dinero. Esa es la consigna básica del rock and roll, aunque luego se haya querido crear ahí una panoplia de historias y unos significados que realmente no tuvo. El rock es un instrumento de consumo y un transmisor de consumo que canta una serie de frustraciones adolescentes y las explota sin ofrecer ninguna solución, que es lo más curioso de todo. Y en ello seguimos, ¿no? Sigue mareando la perdiz sin llegar a un análisis y mucho menos sin intentar contrarrestar esas frustraciones con fórmulas humanistas o filosóficas, ¿no? Que son, al fin y al cabo, las únicas que pueden cambiar la manera de pensar. Una vez unido todo esto, la gente joven no solamente tiene dinero para consumir, sino también para invertir. Y empieza el amanecer de lo que se llamó el capitalismo hip, que traducido pues, sería el capitalismo enrollado, ¿no? El capitalismo que mola, distinto al otro. En realidad es lo mismo, lo que persigue es vender y el máximo de beneficios. Pero ahí se empieza a dar una serie de contradicciones. Lo que entendemos como hippie o hippismo empieza con un grupo en San Francisco, un grupo de acción, o como le queremos llamar, un grupo no organizado en cualquiera de los casos, que son los diggers. Uno de los lemas básicos de los diggers es la gratuidad. En contra de ese consumo tan desaforado y febril que los Beats ya estaban intentando socavar de alguna manera, sin proponer o sin plantear soluciones palpables y sólidas, sino sencillamente incitando a una aventura abstracta que no se sabe muy bien hacia dónde va a llegar, y haciendo una hibridación de filosofías orientales donde el individuo puede llegar a ponerse por encima de las circunstancias en un plano mental. Pues se consigue de alguna manera que todo eso cunda en un pensamiento de supuesta rebelión o supuesta rebeldía. Hemos de pensar en la mayoría de gente que interviene en los primeros estadios en todo esto, es gente que no tiene problemas económicos, es gente de clase media, luego ya viene la burguesía y la clase alta, pero al principio
es gente, ya digo, sin ningún problema económico, que lo único que pretende es mantener incólume un pequeño espacio que se han hecho, en concreto en la zona de Haighsbury, en San Francisco, hasta que empiezan a aparecer los primeros negocios de ese capitalismo fit, en concreto una tienda que se llama la Psychedelic Shop, que es la primera coffee shop, hit shop que se le llama, que son establecimientos que venden parafernalia exclusivamente relacionada con esa nueva cultura, esa nueva forma cultural juvenil que está surgiendo allí, básicamente a partir de la droga. Uno de los elementos que me he olvidado de citar antes, junto a la cultura pop, es el LSD. En estas tiendas, en concreto en esta que es la primera, se vende desde una estatuilla de Buda hasta las pinzas para coger la chicharra de marihuana, hasta LSD mientras es legal, ¿no? Eso, como digo, plantea una serie de contradicciones entre los partidarios de la utopía, de conseguir esa gratuidad, esa colectividad, esa comunidad frente a la sociedad, esa ayuda mutua que pretende que hayan hospitales, servicios de comida gratuitos, servicios de ropa y de alojamiento. Empieza a diluirse rápidamente cuando se organizan todos los comerciantes de ese área en una organización o en un sindicato que irónicamente se llama HIP, que es Haighsbury Independent Producers o algo así, no me acuerdo. Esta gente organiza el Verano del Amor, que a todos vosotros os sonará. El Verano del Amor, en esta mitología que se nos ha venido en la contracultura, que este libro intenta humildemente desmontar o razonar, en cualquier caso, monta ese festival para atraer el máximo de estudiantes posibles en el periodo vacacional, que son muchísimos años muertos en Estados Unidos. Se celebran un par de festivales que son los Beans y los Beans, que consisten en, no son festivales musicales estrictamente dichos, sino son gatherings, que les llaman reuniones tribales, donde la gente pues va a tripar, a ponerse, a entablar relaciones sexuales, si es posible, a pasarlo bien, como es lógico, cuando uno tiene esa edad y está en vacaciones universitarias, ¿no? Una vez toda esa manada vuelve a sus puntos de origen, son pocos los que se quedan ahí intentando participar en esa gesta que se está labrando, que se está volviendo allí, que es a muy pequeño nivel, por supuesto. Los medios de comunicación se suman a eso dándole una amplificación tremenda, hasta el extremo que se organizan giras turísticas con autobuses que van, como actualmente hay en Barcelona, aquí en Bilbao no sé, pero en Barcelona hay el bus turístico que está constantemente dando vueltas en la ciudad, ¿no? En San Francisco es lo mismo, en el año 64-65, tan pronto como ahí, ¿no? La revista Life, otras revistas igualmente poderosas, la televisión, la radio, dan una gran pantalla mediática a todo esto, que obviamente pues carga las tintas en el aspecto económico. Descubren que aquello empieza a dar dinero, descubren que hay una inmensa cantidad de público, un nuevo público con unos nuevos gustos y que está creando una nueva cultura propia de la cual se puede sacar mucho provecho, ¿no? En el año 67, cuando ha acabado el Verano del Amor y empieza a notarse ya que los alquileres suben, cada vez hay más tiendas de pósters, tiendas de incienso, hamburgueserías del amor, todo lleva la palabra love en esa época, ¿no? Y flower power, etc. Y todo va decorado con flores, que son motivos muy triviales, muy superficiales, que si nos fijamos no tienen nada que ver con la filosofía que se predicaba de la gratuidad y de la humanidad y de la colectividad, ¿no? de desorganizar la sociedad tal como se estaba gestando para conseguir pues eso, lo que era antes de la sociedad, una comunidad de personas que viven entre sí y mutuamente construyen una plataforma en la que vivir, ¿no? La delincuencia se apodera, las drogas empieza a generar mafias, como sucede siempre, la proliferación del LSD es tremenda, basta que lo prohíban para que prolifere todavía mucho más. El LSD en España en los años 50, en casi todas las universidades españolas se experimenta con LSD, como sucede en muchos países europeos. Salen puntualmente informes en los periódicos de gran tirada. Bien es cierto que la mayoría de ellos negativos y tendenciosos, el gobierno está muy encima de esos informes, sobre todo a partir de que en Estados Unidos empiezan ya a oírse voces gubernamentales de que es una droga peligrosa, cuando el mismo gobierno ya la está utilizando en experimentos secretos. Ken Kesey, el autor del libro sobre el nido del cuco y cabecilla de los Berry Blasters, es uno de los voluntarios que se presta a que experimente con el LSD. Pero
pero hay mucha gente que ni siquiera eso, es secuestrada, y hay pruebas en los archivos del FBI y de la CIA, hay pruebas de ello, sobre todo los del FBI que están disponibles en internet si a mí me interesa. La decadencia de todo esto es tan rápida y vertiginosa al mismo tiempo que esa capa de cebolla que se le pone encima para vender lo que no es empieza a engrosarse, que en el año 67 esta misma gente de Haight Ashbury, los Diggers y unos cuantos grupos más organizan lo que se llama el entierro del hippie. Con lo cual la utopía dura 2 años, pelados prácticamente, ¿no? Y a partir de ahí lo que hay es una absoluta deformación de todo lo que sucede ahí. El entierro del hippie simbólico, pasear un ataúd por las calles de San Francisco para denunciar lo que los medios han hecho con ello, con ese fenómeno, y lo que se ha deformado la visión popular y se ha turistificado, etc. Esa protesta no sirve absolutamente para nada. Muchos grupos se desactivan y mucha gente de estos pioneros pues se van a donde estaban en un principio, a las montañas y a las protocomunas. Bueno, protocomunas no, porque comunas han habido a lo largo de toda la historia. Desde los tiempos de Tomás Moro y su utopía ya se probaba maneras alternativas de vivir al margen de una sociedad estipulada, tabulada y organizada por un poder jerárquico superior, ¿no? Una vez sucede esto, en el año 65-66, entran otros 2 vectores ahí. Uno es de los derechos civiles y otro es la guerra del Vietnam. Todo esto se canaliza a través del eje de la nueva izquierda. Se le llama nueva izquierda porque antes era una vieja izquierda, que es una vieja izquierda que acaba con la ejecución sumaria de 2 científicos acusados de traición, de pasar información a la Unión Soviética, 2 científicos americanos, un matrimonio en concreto, que ahora no recuerdo el nombre. Gracias. Me perdonaréis porque después de 6 años con esto y tantos datos acumulados se me pierden mucho, pero veo que hay gente aquí que está al tanto y tiene mejor memoria. Esa ejecución marca un antes y un después, y surge una nueva izquierda que es nueva pues porque la integra gente joven en su mayoría, mucho profesor universitario, y ahí empieza de alguna manera a vincularse políticamente y a crearse otro mito subsidiario, que es el de esa propia nueva izquierda, y a gestarse lo que llaman una revolución y una contracultura. La primera vez que se utiliza contracultura, el término es un libro de Theodor Rosa, que es un profesor universitario de San Diego, creo, que es El nacimiento de la contracultura. Curiosamente, traducido aquí relativamente en tiempo real, al cabo de 2 años, aparece en España, no recuerdo qué editorial. Esa contracultura o ese nuevo mito progresista de esa nueva izquierda que va a solucionar los problemas y que se quejan, utilizan el caballo de batalla, que es el del pacifismo, que se arrastra ya desde los años 50, ¿no? Acabadas las barbaridades de las 2 guerras, entramos en una tercera guerra soterrada y subliminal, que es la Guerra Fría, la amenaza atómica, la política de bloques, donde se crea un monstruo omnímodo y un temor, un pavor, que no creo que sea necesario explicar, pero que en la época, desde luego, marca el subconsciente de toda una generación. De la misma manera que las barbaridades que se cometen en nombre de la democracia durante las 2 guerras mundiales dejan un tremendo vacío existencial, podríamos decir, religioso, filosófico, que en buena parte explica una de las grandes y para mí de las más atroces contradicciones de todo esto, que es el repunte religioso. Vosotros diréis, bueno, ¿qué tiene de malo la religión? Yo creo que tiene muchísimo de malo. Mi vida hubiese sido infinitamente mejor si no me hubiesen torturado durante 14 días, como seguramente la de muchos de vosotros, ¿no? Las religiones podemos entender que sí, que hay un gran vacío. Ha habido el existencialismo, Sartre y los demás, que explican un poco o intentan razonar ese estado comatoso en el que ha quedado el subconsciente colectivo después de ver tantos millones de muertes en nombre de las mismas personas y sociedades que actualmente siguen fabricando ascensores y productos químicos, Krupp, Thyssen, BASF, Bayer, etc. Todo esto son empresas que financian al Partido Nazi, al Partido Nazi. Un partido, recordemos, bendecido por Estados Unidos,
Ford, no el director de cine, sino el constructor de coches, tiene un retrato dedicado a Adolf Hitler en su mesa y odia a muerte a los judíos. Hasta que no ve Estados Unidos por donde se declara la guerra, no entra en la guerra. Intentaría de un momento a otro, porque la guerra es un negocio. Y Estados Unidos es uno de los países que más activamente contribuye, aunque todos, de alguna manera, esa política de dejemos hacer y ver qué pasa, todos son cómplices en esa barbaridad, ¿no? Me he vuelto a extraer un poco volviendo atrás, pero intento recuperar el hilo. Bueno, sí, las religiones y tal. El LSD también tiene gran parte de culpa, esas revelaciones que muchos le atribuyen poderes místicos, que se trocan con el chamanismo. Todo eso crea un caldo de cultivo que hemos de ponernos en la mente de la gente que en aquellos momentos leía todo esto de golpe, de un día para otro, que es gente joven, en su mayoría, gente con muy poca experiencia en la vida. Yo a mi edad, que ya no soy joven, considero que no tengo ninguna experiencia y que me queda muchísimo por aprender. Pensemos lo que sería con 17, 18 años, 19, los que ya estaban en la universidad, que llegue toda esa avalancha, no solamente filosófica, sino material. La cantidad de parafernalia de producto que se empieza a producir a partir del año 63, 64. 74 es el año que aparecen los Beatles, para que nos hagamos una idea. Es tremenda y eso supone un cambio económico muy drástico, muy radical, por lo que yo me pregunto, ¿contracultura o contraeconomía? Lo que ahí se discierne en esa lucha generacional que parece haber y que le da un hálito a la contracultura de una gesta y una rebelión que hubo, es por parte de una economía asentada y adulta, aceptar que entra una nueva competencia, que son unos nuevos empresarios que han descubierto nuevas maneras de ganar dinero, que en muchos casos puede que entren en contradicción con esa vieja economía. Un ejemplo ilustrativo: en Los Ángeles, en el año 66, hay unos motines, los motines de Sunset Strip. Sunset Strip es una arteria que cruza la ciudad de Los Ángeles y hay una parte de esa arteria que empiezan a ofrecer una serie de clubs juveniles. Esos clubs juveniles empiezan a ser hostigados por la alcaldía de Los Ángeles, en teoría porque los comerciantes de la zona están en contra, porque dicen que tanto individuo joven ahí parado en la acera, en las puertas de esos clubes, lo único que consigue es ahuyentar la clientela, entorpecer el paso de posibles clientes, etcétera, etcétera. Con lo cual se empieza una persecución, pero el motivo real que hay detrás de esa persecución es que el alcalde ya acaricia un plan de renovación urbanística que consiste en hacer una pequeña ciudad empresarial, porque en un condado cercano se ha abierto otra con gran éxito. Y él ya piensa en cómo arrasar toda esa zona para construir allí pues, complejos de oficinas, malls, centros comerciales, etcétera, etcétera. Todo eso está disfrazado como ellos contra nosotros, los adultos contra los jóvenes. En casi todas las crónicas históricas lo veréis así. No, aquello fue una confrontación económica, ni más ni menos. Una vez esa economía está asentada, bien asentada, cuando el capitalismo hip ya se reconoce como tal, y cuando hablamos de esto pues nos referimos a gente, por ejemplo, Jack Wenner, el editor de la revista Rolling Stone, que es una revista que nace de alguna manera para reflejar esa inquietud universitaria que hay ahí, cohesionar todo ese público a través, sea del rock, sea del ocultismo, sea de las drogas, de todo ese menú que se construye en aquellos momentos para la generación contracultural, sea Bill Graham, que es un empresario que empieza con el San Francisco Weintraub, que es un grupo teatral pues a la antigua manera del teatro de guerrilla alemán, ¿no? Pero que no tarda ni esto en convertirse en un empresario que abre dos locales, en los Fillmore de Nueva York y uno en Los Ángeles, en San Francisco, para capitalizar el rock. El rock empieza a ser una industria poderosísima, sobre todo a partir de la entronización definitiva de Dylan y los Beatles. Dylan aparece como la voz de la generación, como un sucedáneo de Woody Guthrie. En realidad es un alumno y un plagiador en muchos casos. Y ese primer Dylan, que es el nuevo bohemio, con su guitarra a cuestas, tocando por nada o por la voluntad en cualquier club bohemio de los que hay en el Greenwich Village, empieza a traer también hacia Nueva York oleadas y manadas de gente con la intención de convertirse en un folk singer. ¿Por qué? Porque quieren forjar una nueva realidad, despertar conciencias, no por algo mucho más pragmático, por lo menos bajo mi punto de vista, como es el sexo.
resulta que alguien con el pelo largo con una guitarra acústica, y perdóname si lo simplifico tanto, pues tiene muchísimas más... De nada. Tiene muchísimas más ventajas que una persona normal a la hora de atraer el interés o la atención del sexo opuesto. Y en Inspira's en aquellos momentos hay documentales de la época, Washington Square, la plaza, prácticamente hay que ir apartando cantautores con las manos. Hay una película de los hermanos Cohen, que ahora no recuerdo, que es la historia de en teoría es la historia de Dave Van Ronk, si no me equivoco, donde se ve como casi todos acaban con sus copias de discos que se las tienen que volver al almacén porque no se vende. Eso todos los espejismos que surgen ahí. Sin embargo, a partir de que Dylan consigue, con canciones como Los tiempos están cambiando, todas las que ya sabemos, y sobre todo, básicamente, cuando conoce a los Beatles en el Hotel Delmónico de Nueva York y los inicia en la marihuana, y está ahí un personaje clave, porque toda la historia de la contracultura está llena, como todas las historias, de personajes claves y soslayados por la historia, que es Al Aronovich, que es un manager judío. Los judíos tienen una importancia tremenda en toda la contracultura, porque en Estados Unidos están por todas partes, tanto como emprendedores, como capitalistas o inversores, y por supuesto con muchísima masa juvenil. Las universidades se llenan de población judía. Una vez se permite o se acaba con esa estúpida ley de que no pueden estudiar en las universidades católicas o laicas o lo que sea, ¿no? Ese es el gran pistoletazo de salida. Cuando entra la cultura pop, y ya tenemos una conciencia clara de que lo pop es lo moderno, visualmente es maravilloso, porque aunque sea un rebugnitado de art deco, de modernismo, de tipografías orientales, un batiburrillo donde de hecho no hay nada, como en la contracultura tampoco hay mucho de nuevo, excepto quizás el LSD, que es una droga nueva de aquellos momentos, pero tanto el colectivismo como el comunitarismo, eso ya existe de antes. La industria del rollo creo que es lo que más claramente otorga una identidad y una cohesión a toda esa masa juvenil que está por ahí desparramada, a la que se le empiezan a dar pues infinidad de herramientas con las cuales identificarse y crear una identidad colectiva muy poderosa, que es eso, el rebelde, el contracultural, el hippie, el freak. Freak es otra acepción, quizás a mi gusto la más aceptada. Freak es aquel que no encaja en un colectivo homogéneo. Freak es aquel que está al margen o en la radicalidad. Freak es aquel que de alguna manera alucina nuevas soluciones. De hecho, gran parte de la informática actual viene de gente con un cerebro privilegiado, al que el LSD aún le abre muchísimo más las puertas, y ahí se empiezan a hacer los primeros pasos del ciberespacio. Y no de una manera anecdótica, no en profundidad. Revisen libros, o revisar libros si no queréis comprar, lo hacéis por ahí, pero ahí se explica más. Yo insisto que mi memoria ahora no da más de sí, ¿no? Los sucesos de mayo del 68, esos ya son tomados como la materia de la que está hecha la fantasía, ¿no? Todos conocemos las frases tremendamente cursis, en mi opinión, que en el 15 las volvíamos a oír. Frases que muchos bancos se han apropiado en sus publicidades, como otros tantos miles de lemas que surgieron en aquella época. Con mayo del 68 se construye esa absurda idea de que es una revolución de izquierdas y del pueblo, lo cual habría que analizar. El pueblo, si entendemos por el pueblo la burguesía, pues sí, gente con familias, con el poder económico para enviar a sus hijos a estudiar a universidades y a otras ciudades, pues sí, pero desde luego yo creo que poca gente fuera de ese extracto social participa en ello, a no ser el fenómeno que luego se llama de los runaways, o menores de edad que huyen de sus casas por las mismas razones que se seguirá viendo hoy, supongo, por esa confrontación con la autoridad materna, pues por las ganas de ver el mundo, de ver vida. Eso se ha hecho siempre, ¿no? Pero está el centro de atracción de las grandes ciudades y de las comunidades hippies o freaks que se han quedado ahí, que tienen un acento llamada tremendo, sencillamente porque corre la voz de que en estos sitios droga y sexo están a la orden del día. ¿Qué mejor reclamo para eso, ¿no? Por supuesto que iríamos todos encantados si tuviésemos 16 años y en casa estuviésemos asqueados de todo, ¿no? El fenómeno es tremendo y trae muchísimos problemas de todo orden,
desde problemas de higiene sexual, la sífilis y la gonorrea campa a sus anchas por la falta de higiene, tanto como de índole coercitivo, porque una de las excusas o los argumentos más utilizados para allanar domicilios, para allanar comunas y para hacer detenciones son la búsqueda de forajidos juveniles reclamados por sus padres o de sectores de Vietnam. Hay una gran cantidad de sectores de Vietnam. España es un gran receptor, sobre todo las Islas Baleares, pero me estoy yendo. Otro tema que entra en esa falsificación de la historia es que es una revolución de izquierdas. Pues tendríamos que revisar muchos escritos que hay de universitarios de derechas, dando su tesis, a veces contraria, a veces complementaria, a veces incluso pareja a las tesis que crea esa nueva izquierda que decíamos, pero están ahí y están absolutamente silenciados por la historia. Sobre todo en Europa. Europa tiene un movimiento universitario mucho más sofisticado que en Estados Unidos, podríamos decir, donde hay mucha más mezcolanza. El tema de la anarquía está mucho más claro en Europa que en Estados Unidos. En Estados Unidos la anarquía prácticamente es un fantasma que está ahí poco definido, poco estudiado y mucho más temido que en Europa, creo yo, ¿no? Y ya tenemos una serie de mitos. Todo esto estoy diciendo es mi opinión, por supuesto. Hay muchos libros que dicen lo contrario, pero tal como yo lo veo después de buscar y rebuscar y de pensar y repensar, pues es que, como siempre, la historia nos cuenta lo que le conviene y luego hay otros infinitos canales por ahí que se ramifican y bifurcan donde nos cuentan otras realidades y otras verdades y otros matices con los que interpretar. Verdades siempre ha habido miles y es absurdo pretender tener una de ellas, ya no digo todas, ¿no? En cualquier caso, como decíamos, que pueden querer cambiar el mundo una serie de personas que están en la universidad. Yo no digo que hubiesen unos cuantos que sí. De hecho, hubieron varios que pasaron a la acción armada y los grupos revolucionarios terroristas armados. Pero había un chiste en referencia a uno de esos grupos, que eran los Watermen, los hombres del tiempo, que decía que si querías ser un miembro de esa organización, tus padres tenían que vivir en la Quinta Avenida de Nueva York y tener un dinero ahorrado para pagarte el abogado, ¿no? Cosa que de hecho fue cierta. Si analizamos las condenas a ese tipo de personas por actos terroristas y las condenas a la gente de pie de calle, veremos que hay unas desproporciones inauditas, ¿no? Pero bueno, la historia construye esos mitos y ahí quedan. En Europa la acción armada es mucho más poderosa, mucho más potente, sobre todo en países como Italia. Ahí están los años de plomo, donde llega en un momento dado llegarán más de 100 grupos armados trabajando a favor o en contra de la revolución. La revolución, utilizamos esa palabra porque a mí ahora mismo no se me ocurre otra, pero yo creo que aquello, si acaso fue una revolución personal para muchas personas, una revolución interior y una revolución mística. Pensemos que mucha gente la solución que encuentra, una vez se comprueba que es imposible cambiar el orden y el estado de cosas, es emprender lo que se llama la ruta hippie, que es una ruta de la seda que va hacia Oriente, hacia Katmandú, hacia Nepal, donde es posible encontrar la paz interior, pero también las drogas mucho más baratas y sobre todo no hay una presencia policial, un hostigamiento policial como hay en el teórico primer mundo. Otro de los factores que invita a mucha gente a huir es el gran rechazo que hay por parte de diferentes capas sociales. Hemos de pensar que en aquellos momentos todo esto no está bien visto, no ya solamente entre grandes capas de la sociedad adulta, la sociedad antigua, de las viejas mitologías y los viejos iconos, los padres, sino entre muchos contemporáneos de esos. Hay mucha mentalidad reaccionaria entre gente joven y mucha mentalidad conservadora, tanto en Estados Unidos como en Europa. Esa gente en muchos casos pasa a la acción que ya conocemos de la extrema derecha o del rechazo por la violencia. Esa imagen final de ese otro gran panfleto que es Easy Rider, la película, donde un paleto asesina a uno de los motoristas, pues no diremos al extremo de llegar a exterminarlo físicamente, pero sí que las palizas y la violencia están a la orden del día en cuanto se ven los pelos largos. No decimos en países en aquellos momentos tan arcaicos como podía ser España, ¿no? y tan metidos en aquella capa de prehistoria, sino en todo el resto de Europa,
fuese en el Reino Unido, fuese en Francia, fuese en Estados Unidos. El rechazo es tremendo y de hecho hay colectivos cuya razón de ser, los skinheads entre otros, es atacar al hippie, matar al hippie. Ese lema lo resucita el punk en teoría en los años 70, el punk en teoría parte de una mala asimilación del anarquismo. Uno de sus lemas es matar al hippie, o sea, vemos como en una de sus crueles tergiversaciones la historia vuelve a reciclar eso y con un significado prácticamente parejo al que tenía originalmente, ¿no? Todo esto da forma a un periodo bastante extenso, de hecho se extiende hasta el 73, 74, en algunos casos, en algunas organizaciones hasta bien entrada los 80. Los Panteras Negras se prolongan a través de muchas ramificaciones. Pero una vez acaba la guerra del Vietnam, que es un gran cohesionador, ¿por qué? Como debéis saber casi todos, pues porque es obligatorio el reclutamiento y porque mucha gente se ve en la tesitura de que de un día para otro abandona su existencia pacífica, normal y acomodada para irse a jugar la piel, no se sabe muy bien por qué. De hecho sí que se sabe, Eisenhower, cuando Estados Unidos toma el relevo de Francia en Indochina, cuando estaba en Indochina, lo dice muy claro, hay un mineral en concreto allí, que no recuerdo cuál es, y dice que por todos los medios va a ser de ellos, y evidentemente van a por ello, ¿no? Cuando la refriega de Vietnam, Estados Unidos empieza a enviar tropas ahí, incluso bajo el mandato de Kennedy. Kennedy es otro de los grandes mitos, el Fitzgerald Kennedy, el buen presidente, ¿no? El presidente angelical, digamos. Bueno, no, Kennedy se explica en el segundo volumen, es la cabeza de punta del clan irlandés que aspira a hacerse con grandes porciones de la oligarquía estadounidense y con métodos de lo más sucio y de lo más canalla, pues consiguen de alguna manera imponerse, ¿no? Y Kennedy lo único que se dedica es a darle un barniz liberal cuando en el fondo sigue haciendo lo que se venía haciendo hasta ahora y persiguiendo. Es que a veces parece incluso un poco ingenuo, ¿no? que tengamos que recalcar todo esto cuando está tan obvio. Nunca había estado tan obvio como actualmente. Yo nunca he visto la ignominia escupida tan directamente a la cara y a los ojos como nos lo están haciendo actualmente. Pero en aquellos momentos era un poco de lo mismo, ¿no? Esa gran fuerza cohesionadora que es Vietnam, cuando Nixon decreta que se acaba el servicio obligatorio, curiosamente de un día para otro la diáspora es absoluta. Casi todas las organizaciones se desmontan y se van a paseo. La lucha por los derechos civiles y raciales sigue viva porque, curiosamente, es un tema que adoptan los liberales de izquierda. Tom Wolfe tiene un relato fantástico de esta hipocresía para tener un argumentario con el que sustentar ese relevo que pretenden dar para adquirir el poder. De hecho, la gente que se mantiene más pura, otra palabra sospechosa y temible, es aquella gente que no desea el poder. Sigue habiendo, y sobre todo en círculos anarquistas, yo conozco muchas personas que lo dicen claramente, como pues yo pienso lo mismo, yo no querría el poder para nada del mundo, yo me contentaría pues con tolerar y que me tolerasen, ¿no? Y trabajar en común con todos, pero desde luego Dios me libre de tener una autoridad o un poder, ¿no? Esa nueva izquierda quiere un poder, y mayo del 68 es no en sí el hecho, sino las gestas que se nos cuentan luego, ¿no? Y todo lo que sucede. Por otro lado, mayo del 68 hay miles de teorías apuntando pues, bueno, que es una operación de la contrainteligencia que está ahí, de los provocadores de turnos. Hay muchos datos, infinidad de ellos, se puede consultar en muchos sitios y cada uno saca sus propias conclusiones. Esa nueva izquierda lo único que quiere, lo que decían los situacionistas, es pues, la profesionalización de la política y conseguir un medio de vida, pues ya sabemos, ¿no? Con ciertos privilegios. Tan pronto como llega, desaparece la contracultura. La década de los 70 empieza ya a prepararse ahí lo que en los primeros 80 se llama la década del yo, que es esa década del egotismo desbordado y del culto al yo y bueno, ya lo dice la palabra, ¿no? de ese solipsismo tan tremendo que nos está asumiendo, y toda la gente que mantiene ese espíritu y tal, no le queda otro remedio que el exilio interior o desaparecer por donde puede y le dejan, ¿no? Lo bueno o lo malo es que luego toda esa esencia, todo
hecho uno que deja toda la polvareda, pues es reasimilado por el poder otra vez. Y cuando hablo del poder me refiero más al poder económico, que es el que más manda, ¿no? Y los sistemas, o el sistema, o la red de sistemas, lo asimila sobre todo desde la publicidad. No hemos de olvidar que la contracultura es un acto televisado día a día. Decía Gilles Scott Heron, un cantante negro, que la revolución no se iba a televisar, se equivocó. Los disturbios de WhatsApp, la guerra del Vietnam, todo, absolutamente todo, en tiempo real llegaba a las pantallas. Yo recuerdo que en España llegaba, seguramente con algún retraso, pero llegaba cada día, había nuestra ración de manifestaciones estudiantiles, de muertes estudiantiles. La publicidad ahí consigue absorber de miles de maneras todos los lemas, esencias y filosofías que hay en la contracultura, y hacer de ello pues, lo que es actualmente una mercancía cultural, un producto cultural. No podemos olvidar que en esa gran economía que surge durante la contracultura está la industria cultural, que es poderosísima. Hay muchos autores que no están editados, que se empiezan a editar, se empieza a fabricar ropa, se empieza a fabricar música, cine, arte, lo que queramos y más, vehículos, deportes, algo inmenso, tremendo. Es un placer repasarlo todo porque fue muy creativo, fue muy productivo y salieron grandes cosas de ahí. No precisamente lo más interesante que sería pues la utopía, ¿no? Porque pensar que vamos a poder cambiar algo parece cada vez más difícil, ¿no? Pero hubo un momento que sí que lo pareció y en algunos sentidos mucha gente se lo creyó y luchó por ello. Pero eso se desactiva muy rápidamente. Supongo que por el propio peso histórico de que se acaba un ciclo, empieza otro, y difícil es parar un ciclo histórico, ¿no? Cuando son unas fuerzas que ni comprendemos, ni abarcamos, ni sabemos de dónde surgen, ni hasta dónde van a parar. Por eso, cuando hablamos de qué es la contracultura, primero tenemos que pensar es contra qué cultura hablamos, porque tampoco se puede olvidar que hay grandes hallazgos en la cultura antigua, de la misma manera que hay grandes vetos y grandes estigmatizaciones en la contracultura. Alguien me preguntaba otro día, ¿las drogas eran una herramienta de control social? Sí, pero no en el sentido que tú dices, o no únicamente en ese sentido. Muchos recordaréis en los años 70, el que no fumaba chocolate o el que no tomaba esto o aquello era sospechoso. No se le miraba con los ojos porque podría significar muchas cosas. Yo no sé el qué. Yo, de hecho, pues empecé a fumar muy tarde, a los 30 años. Y la verdad es que no te aceptaban en según qué círculos, pues porque no eras como ellos, ¿no? Y si hacías alguna crítica a vacas sagradas, como Dylan o como Marcus, pues también se te tiraban encima. En fin, el teatro fue espectacular. La misma sociedad del espectáculo que Guy Debord critica, la podíamos aplicar perfectamente a la contracultura, que no dejó de ser un reflejo especular de un sistema de producción y de consumo adulto traspasado a una generación que en aquellos momentos hay mucho camino por andar, hay mucho por desarrollar. Hoy nos puede parecer que no, pero en aquellos momentos casi todo era nuevo o lo parecía, y genera pues esta gesta, esta épica que tenemos quizás como una de las últimas que han habido, porque desde luego el PUM, si es que se le puede comparar, pues no llegó a tener el impacto y la carga de profundidad que esto pudo tener en algún momento, porque teóricamente sí que la contracultura dejó grandes resultados y muchísimos textos, todos ellos a cotejar y a analizar con muchísimo cuidado con lupa, ¿no? Pero sí que buena producción en el punk, aparte de malear la palabra anarquía, en mi opinión, que la malearon en muchos casos. Precisamente la gente que era más puramente anarquista en punk es la gente más desconocida, los grupos menos conocidos, y aquellos que se lo apropiaron y que hicieron de ello un uso, no de ilícito, porque no hay nada ilícito en esta vida, las cosas están ahí para tomarlas, interpretarlas o mostrarlas como a uno le parezca más adecuado o conveniente, ¿no? Pero sí que más en conflicto con el significado original y propio del anarquismo, pues es la que se cometió sobre todo en el punk británico, porque el punk estadounidense fue una cuestión mucho más estética y mucho más de élites, como fue la contracultura en Estados Unidos. Le digo que prácticamente fuera de los circuitos universitarios tenemos que tener en cuenta que cada ciudad con universidad tiene su propia ciudad universitaria. Aquellos son los microcosmos con un poder adquisitivo y sobre todo demográfico pues muy importante. Sin eso no se hubiese conseguido de ninguna de las maneras. En España, que tuvimos lo que yo le llamo tal contracultura, porque tratar de, y mal, porque no podía ser de otro modo, tal como en las circunstancias de España,
entra a partir de muchos de esos desertores de Vietnam que van a parar a las Islas Baleares, o mucho turismo que entra por las Islas Canarias, porque los años, incluso en los años 30, aunque no es el turismo tal como lo tenemos hoy conceptualizado, hay muchísimos nazis que van a parar a Mallorca y a Menor. Grandes propiedades, grandes extensiones son propiedad de antiguos nazis. Por supuesto, con la convivencia de lo que era franquista en esos momentos, ¿no? Pero en todo lo que es la Costa del Sol, todo lo que es Canarias, ahí entra un turismo que es ese turismo que ya conocemos hoy, que trae mercado cultural consigo, de la misma manera que la Quinta Flota en Barcelona y las bases americanas en Torrejón, en Rota, en Morón, era la otra. Pues ahí lo mismo, los soldados americanos, yo lo recuerdo en las Ramblas, digo, me vuelvo a mí, no por mi egotismo, que lo tengo como todo el mundo, sino porque son recuerdos vistos y comprobados, ¿no? Todos los marines o marineros iban por ahí con una bolsa con objetos para cambiar, desde encendedores Cipos hasta singers, hasta libros y drogas, por supuesto. Y yo vi libros y revistas y singers, ¿no? Y todo lo que fueron las bases, esa gente se mezcló con las poblaciones locales. Sevilla, toda la contracultura, porque la contracultura en España hay dos capitales muy claras, una es Sevilla y la otra es Barcelona. Madrid también, pero no con la densidad ni con el espíritu que se consigue en estas sociedades. En Sevilla, los hijos de muchos militares se mezclan con la gente y ahí se empiezan a crear discotecas, Don Gonzalo, Yeye, etcétera, donde se oye la música que en aquellos momentos se oye en Estados Unidos. Por las Islas Canarias, es un fenómeno muy curioso, entra todo en la península, no solo eso, sino que tiene una aceptación mucho más rápida, se permea mucho más deprisa la sociedad española en las islas que en la península, ¿no? Todo eso es una entrada de material increíble que por mucha censura y por mucha brigadilla y por mucho que hubiese, eso sí va expandiendo. Entrenó mucha gente, bien es cierto que los que estuvieron por ahí o vieron como los coletazos, pues se acordarán, pues era un pequeño comité casi todo, con muchos grupúsculos por ahí que si los juntamos, pues sí, pero muy dispersos, muy mal vistos por la población adulta, terriblemente mal vistos. Hay batallas épicas apedradas entre hippies y pobladores de localidades de las Islas Baleares. Hay una gran campaña de deportaciones y de ley de vagos y mareantes, pero como el juzgado de Ibiza está tan saturado de casos, pues llega un punto en que los dejan tranquilos y por eso se empieza a crear ahí ese núcleo que muchos desde Barcelona y desde Madrid, desde otros puntos, van o bien a las islas o bien a Sevilla, en busca de menos presión policial. La presión policial por las drogas, no por la política, porque hay que decir que mucha gente era muy apolítica, de la misma manera que la generación anterior a la mía estaba la lucha antifranquista y ese movimiento universitario que hubo en España. Hubieron bandas armadas también a tutiplén en España, aparte del Grapo, hay infinidad. Toda esa gente huyendo de esa presión policial, de esa presión social también. Recordemos que por ir con el pelo largo en la calle te perseguían, y no es un tópico, te perseguían o te estigmatizaban, lo que fuese. Un grupo máquina, un grupo catalán, fueron a actuar a Burgos o Zaragoza, no recuerdo qué ciudad. No pudieron salir de la estación de autobuses porque se juntó ahí la gente con palos y con piedras a por los priudos y tuvo que la Guardia Civil escoltarles hasta el hotel. Y anécdotas de estas hay miles que hoy nos pueden parecer pintorescas, pero yo creo que son muy dramáticas y que explican el atraso, aparte del congénito que siempre hemos tenido en España, el secular que nos produjo el glorioso movimiento y todo lo que es. Y la República también, no la podemos exonerar de culpa a la República de muchísimas cosas, pero ya nos iríamos mucho de contexto, ¿no? La contracultura de España, curiosamente, sobre todo en Barcelona, sí que conecta con el anarquismo directamente. La CNT es instrumental en el resurgir libertario en Barcelona durante los años del traspaso de poderes y corrupciones que van de la desaparición de Franco a la legalización, que es en el 75 es, ¿no? Hasta el 79, que es cuando se legalizan los partidos políticos en España, ¿no? Ahí hay una hora del recreo que dura esos años, donde en Barcelona el movimiento libertario es importantísimo. Hay una serie de colectivos de trabajadores del teatro, de artes gráficas, etcétera, etcétera, que se aglutinan alrededor de la CNT. La CNT se reconstituye en aquellos momentos, un poco antes, da un par de mítines muy importantes, uno en Montjuïc, donde hemos de pensar que los mítines en aquellos momentos, desde
de información y de sequía de actividad política y supongo que de agitación social y vital, tienen un gran poder de convocatoria en España, ¿no? El de Montjuïc del CNT es tremendo, es multitudinario. Pero el gran culmen de todo eso es las jornadas libertarias que organiza la CNT en el año 77 en el Parque Güell, en distintos puntos de la ciudad, que consiste en una serie de conciertos en el Parque Güell, con tenderetes como los que tendréis mañana si la lluvia lo permite, donde hay documentales donde se ven, ¿no? Pues, vinieron de toda Europa. Y luego hay una serie de ponentes larguísima, filósofos, políticos, intelectuales, etcétera, etcétera, que van dando charlas por ahí y por allá. Desgraciadamente, todo lo que es el aparato teórico no sirve para mucho y todo ese movimiento libertario no es que se acabe con él, es que por falta de acuerdo y de consenso y por pues, las infiltraciones que había por ahí, los agentes provocateurs que surtirían a porrillo, y dentro de la permisividad que había en aquellos momentos, porque ya digo, estaban ocupados preparando lo que iba a suceder, pues se deja hacer. Pues todo eso empieza a caer por su propio peso, porque hay rencillas, hay malentendidos y lo que queramos, pero desde luego no por causas de ese poder malévolo que está ahí arriba como Dios, fulminando a toda oposición y tal, ¿no? Es muy triste cuando se legalizan los partidos que gran parte de los portavoces de ese, no diré del movimiento libertario, pero sí de ese colectivo underground que se le llamaba en aquella época, o hippie, que son hijos de la burguesía, y no es ningún pecado ser hijo de la burguesía, el pecado es como aplicas tú luego eso, ¿no? Y tampoco sería su pecado, no entremos a utilizar su misma taxonomía, ¿no? Mucha de esa gente que está viviendo en comunas, porque alrededor de Barcelona, todo lo que es el Vallés Oriental y Occidental, ahí está la Floresta, está Bellaterra, está Mirasol, que son pequeñas ciudades jardín, donde los alquileres son muy bajos, donde no hay presencia policial en medio de la naturaleza, todavía se mantienen actualmente, más o menos ahora ya son sitios de alto standing y tal, ¿no? Pero aquellos momentos son ideales, grandes casas con unos alquileres muy bajos, donde va mucha gente. Ahí los más listos y espabilados, a la que se legalizan el sur, este y el otro, abandonan absolutamente todo esto, o la mayoría de ellos, y se van a Barcelona, dicho en sus propias palabras, en más de un caso, a reclamar mi trozo de pastel. Un trozo de pastel que podríamos entender metafóricamente como decir, bueno, yo estaba aquí, sería muy lógico y muy loable, trabajando y disfrutando por esto, y quiero que ahora, sobre todo a la hora de poder actuar desde la plataforma que te dé un poco más de juego, de manivela, ¿no? Ellos se referían a otra cosa, no creo que tengamos que especificar aquí ni ahora, ¿no? La gran parte de esa gente los hemos visto a lo largo de los años disfrazándose y cambiando la mueca, haciéndonos la vida un poco más complicada año a año. Muchos siguen estando por ahí, que alardean de haber tenido un pasado que en algunos casos igual lo tuvieron. Es como aquel del PP que dice, no, yo toqué en una banda de rock cuando era joven. Bueno, como si tocar en una banda de rock le diese uno la bula papal para poder decir que tiene una mentalidad liberal y todo lo que le queríamos atribuir a esa otra gran falacia que es el rock, que merecerían otros 3 libros como eso, Desenmascarar el gran engaño del rock, y el daño que ha hecho en muchas mentes adolescentes y que sigue haciendo en muchas mentes adultas. Pero por ahí ya nos iríamos con los cerros de verdad. La contracultura aquí en España, sobre todo la que acompañó en Sevilla también, Sevilla se decía que era San Francisco, cosa que San Francisco de España, cosa que no es cierto. Yo creo que ahí se identificaba el clima, el hecho de que hubiese una mentalidad mucho más escapista y lúdica que la que había en Barcelona. Barcelona estaba mucho más politizada, Barcelona era el centro editorial de revistas como Viejo Topo, Bajo Blanco, Star, ¿no? Que Star éramos más gamberros, pero esos dos llevaban a rajatabla el temario político, ¿no? En Sevilla no hay esto, en Sevilla hay un dejar vivir y bueno, pues ya sabemos, ¿no? El carácter que hay, el clima y todo eso es lo que permite. Hay una gran red de comunas, porque el centro de Sevilla en aquellos momentos está totalmente abandonado y hay cantidad de edificios que se puede ocupar. E insisto, hay muchos americanos que van, y muchos australianos, y mucho de todo, bien sea de paso hacia la ruta hippie, hacia Katmandú, Nepal, etc., bien sea de sectores, bien sea que van a Marruecos a comprar droga, pues todos van pasando España y dejando su huella, lo que de alguna manera España, dentro del cepo que teníamos, pues tuvimos unos grandes privilegios en aquellos momentos, ¿no? Porque llegó mucho más de lo que nos puede parecer ahora. Como decía antes, se editan muchísimos libros, sobre todo en los primeros 70, libros que podíamos
pensar que sería muchísimo más dificultoso. Pues no, seguramente porque pensaban que ellos iban a tener 4 gatos, lo cual seguramente puede que en muchos casos fuese cierto. Pero bueno, tuvo mucho de utópico la contracultura aquí en España, por la contracultura o la undercultura, como le queramos llamar, mucho de pintoresco, daría para un libro, y pasaron muchísimas anécdotas que ahora no es el momento ni tendríamos tiempo de repasar. Pero ya digo, eso se desvaneció muy rápidamente, sobre todo una serie de antídotos a partir de la instalación de la llamada democracia y de la subida al poder del Partido Socialista. Habrá gente que no estará de acuerdo, de la misma manera que no se está de acuerdo con que Euskadi y la heroína respondían a los planes. Yo ahora no me voy a meter si sí o no. Pues de la misma manera se me ha vuelto a ir el hilo, es tremendo. Antes de la revista que estaba haciendo. Bueno, de verdad que se me ha ido el hilo completamente. Bueno, pero yo lo hacía con una comparación con... Vale, sí. Gracias por reconducir mi dañado cerebro. Sí, la movida. Fue un antídoto la movida para acabar con los rescoldos humanistas que había de la contracultura. Yo sinceramente no lo sé decir. Sí, lo único que puedo decir es que de la noche a la mañana se apoderó de la mentalidad general una frivolidad absoluta, una visión de la vida muy superflua y quizás lo que tenía muy pagana también, pero desde luego aquello fue un retroceso en términos humanistas, por lo menos esa fue mi visión, ¿no? Pasamos de un extremo, que era el de esa conciencia política tan enraizada y tan de chaqueta de pana y del país debajo y todos esos tópicos que todos conocemos, a los bares de diseño, a las drogas de desparrame, ya no es el LSD, ni la heroína, ya es la cocaína, a otro tipo de música, a otro tipo de valores y a otro tipo de contracultura, ¿no? que es, bueno, pues eso, el punk y la nueva ola y todo aquello que surgió, que evidentemente fue muy divertido, pero qué pobre trascendencia la que ha tenido, ¿no? Si lo vemos con los años. Insisto, yo no quiero ponerme como un enemigo de todo eso, pero sí que invita a pensar un poco, ¿no? Lo que sucedió y de qué manera tan rápida una ciudad como Barcelona queda desactivada y pasa, pero de la noche a la mañana, tal como os lo digo, a poder de convergencia y unión, que es esa la antítesis de la Barcelona de la Rosa, de la Barcelona anarquista, porque no podemos olvidar que Barcelona tiene una tradición anarquista increíble, que en aquellos momentos se divulga y se da a conocer y hay empresas editoriales para de alguna manera divulgar toda ese pasado anarquista que hay en la ciudad, que obviamente los colegios no contaban, ni muchos de los que estábamos allí teníamos la más ligera idea. Eso desaparece y empieza pues, una serie de bombas desactivadoras propagando la cultura del yo que antes hemos citado y ese hedonismo, es que tampoco lo quiero condenar porque pero está ahí mi subconsciente católico achicharrándome la moral. Es lo mismo que no conduce a ningún lado y que no creo que haga ningún bien al individuo, ¿no? Y mucho menos a la colectividad. Pero bueno, se dio, ya se fue y ahí acabó la cosa. Y ahora es curioso comprobar cómo la contracultura vuelve a ser un tema que suscita mucho interés. Por supuesto que lo suscita. Es fascinante todo lo que surgió en aquellos momentos y lo que dio de sí, y lo miramos, y muy colorista, muy bien. ¿En qué otro momento de la historia moderna, me refiero? El sistema de producción juvenil o adolescente ha producido lo que se produjo en aquellos momentos y en muchos casos con significados éticos, estéticos, filosóficos o como los que se quieran, comparado con todo lo que sucedió ya. Y no me refiero a productos que necesariamente tuviesen que ir en contra del orden establecido o alentar ciertas posturas morales o estéticas o económicas o las que queramos, ¿no? Me refiero al producto en sí, en bruto, ¿no? Comparado con lo que va saliendo posteriormente, vemos que se han perdido muchos valores, quizás porque aquello, como toda esta vida, era finito y se acabó. Vuelvo al símil del rock. Seguir pensando ahora mismo en las supuestas facultades curativas del rock para almas lesionadas me parece absolutamente absurdo, ¿no? Que el rock sigue repitiendo una cantinela que huele a taxidermia y que impide crecer a los individuos. Esa es mi visión.
lo mantiene en un estado letal fetal y absolutamente infantiloide de que una visión de la vida que no lleva a muchos sitios, ¿no? Donde no se analizan los problemas. Es más, se soslayan y se tapan con chicas, cervezas, coches y otra serie de tópicos, ¿no? Lo cual no quiere decir que haya mucha gente actualmente pensando por su cuenta, haciendo cosas e intentando cambiar la vida, cosa que me parece una empresa, por desgracia, imposible, ¿no? En cualquier caso, se jugó a cambiar la vida, si no la vida de todos y la vida de algunas personas. Muchas lo consiguieron por la vía que ya nos imaginamos. Otras supongo que también llegaron a hacerse un propio mapa mental y conseguir vivir en este mundo y esta sociedad tan terriblemente difíciles y tan poco humanos. Y bueno, y podríamos ir disparar por muchos sitios, pero yo creo que la idea de lo que hay en estos 3 libros, pues ya la podéis hacer más o menos, ¿no? Espero no haber ofendido a nadie con alguna de mis opiniones, pequeñas opiniones. Muchísimas gracias de nuevo a todos.